Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Así llegamos a nuestra estación de nombres bíblicos del día de hoy. Y hoy tenemos una buena historia. Bueno, depende del punto de vista donde vayamos a verlo, pero dice la Escritura que en aquellos días los apóstoles estaban envueltos en la gloria de Dios, dice la palabra, que estaban llenos del fuego del Espíritu. De tal manera que ocurrían milagros como nunca antes se habían visto. Dice la Escritura que la gente traía incluso a sus enfermos para que al pasar el apóstol Pedro, aunque sea la sombra, tocase a alguno de ellos para que se fuesen sanados. Fue tan notable todo lo que ocurrió en aquellos días que lo llevaron ante el concilio, es decir, ante aquel órgano que tenían los judíos, en el cual dirimían sus asuntos. Recordemos que ellos estaban bajo el dominio de Roma, pero Roma les concedía cierta autonomía para las cuestiones de la religión, cuestiones del pueblo, cierta autonomía para asuntos menores, ¿no? Incluso podían castigarlos, etcétera. Convengamos que el apóstol Pablo, antes de convertirse, hacía esta tarea. Era como un policía, digamos, dentro de la religión, porque ellos se movían cuyo fundamento principal era la religión en aquellos días en el pueblo judío. Dice que entonces ellos comienzan a debatir, los apóstoles. Cristo ya había muerto, por supuesto. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Dice que el objetivo era quitarles la vida. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel, su nombre significa Dios es mi recompensa. Continúa diciendo la historia. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque de antes de esto se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y a todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Así la historia. De aquí se ha sacado una enseñanza muy triste para el pueblo cristiano. Esto es, todos los que escuchan deben guardar ahora, fijar a fuego, porque ya lo he hablado en algún momento, pero lo voy a recalcar otra vez, antes de entrar al significado del nombre. El consejo que da Gamaliel no es un consejo netamente de Dios. Mucha gente ha tomado este consejo de Gamaliel y lo han reiterado hasta el hartazgo. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si es de Dios, no la podréis detener. Ahora, ¿por qué no miran cuántos años tiene las religiones de Oriente? Miles. ¿Entonces quiere decir que es de Dios?
¿Por qué no miran cuántos años tiene la prostitución en el mundo? Entonces, ¿quiere decir que porque nadie la puede detener es de Dios? No es así. Este es un grave error. Las sectas están establecidas hace algunas 100 años o 200 y sin embargo no son de Dios. ¿Cuántas sectas hay que han traspasado los siglos? No por ello podemos decir que sean de Dios. ¿Cuántas dictaduras han permanecido por muchísimos años? No por ello vamos a decir que es de Dios. ¿Cuántas falsas doctrinas o falsas religiones han permanecido por años? Esto ha sido un veneno para el cristianismo. La gente cree, dice, déjalo, si se sostiene es de Dios, si no se sostiene no es de Dios. Al contrario, vos tenés que ir con la Biblia y juzgar con las palabras, no simplemente con un supuesto paso del tiempo. Porque con ese criterio, cuando te das cuenta que era una secta, el daño ya está provocado. La persona destruyó familias durante 40 años. Y vos estabas sentado en tu casa esperando que si la obra no era de Dios se desvanezca. Este consejo lo da Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? La gente piensa que este consejo lo dio el apóstol Pablo o Pedro. Este consejo lo da Gamaliel. Su nombre es Dios es mi recompensa. Algunos dicen, bueno, Gamaliel debe ser un hombre tremendamente de Dios porque su enseñanza se usó como fundamento del cristianismo. Esto no es así. Gamaliel era un doctor de la ley, pero nunca se acercó a Cristo. Gamaliel era una persona venerada por todos. Dice la Escritura, este varón era muy respetado, fariseo, doctor, venerado por todo el pueblo, dice que era. Era una persona tenida en estima. Si era una persona tenida en estima, quiere decir que compartía lo que hacían los fariseos y los saduceos, a quienes el Señor les dijo sepulcros blanqueados e hipócritas. ¿O este fariseo estaba fuera del grupo? No, no estaba fuera del grupo. Alguno dirá, ¿y cómo usted lo sabe? Por la Biblia. Dice la Escritura así, en Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? Era un discípulo, pero era una persona aparte del concilio. Luego, dice el verso 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos con especias aromáticas. ¿Quién era este Nicodemo? Un principal de la sinagoga, pero que fue discípulo. ¿Quién era José de Arimatea? Un miembro del concilio, una persona muy adinerada, pero que fue discípulo de Cristo. Dice en Marcos 15:43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Después tenemos a Jairo, principal de la sinagoga, Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, aquel que tenía a su hija enferma. Entonces lo tenés a un principal como Jairo, de la sinagoga, a un miembro noble del concilio como José de Arimatea, y a Nicodemo, a también un principal de una sinagoga. Hombres nobles, hombres que eran parte del pueblo judío. Este Nicodemo fue el que se acercó a Jesús de noche y le dijo, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Este Nicodemo era un fariseo, era principal entre los judíos, no era cualquiera, era un fariseo principal entre los judíos, pero sin embargo juntos con José de Arimatea fueron discípulos de Cristo y tras la muerte tomaron el cuerpo. José de Arimatea osadamente fue a pedir el cuerpo y luego tenemos a Jairo, al menos 3 de estos, pero no aparece este otro varón, Gamaliel, no aparece.
Gamaliel no creyó en Cristo. Su nombre significa recompensa de Dios. ¿Será que Dios lo iba a recompensar? ¿Será que era doctor de la ley, pero que en algún momento, para quedar bien, porque era respetado, dice que muchos creían en Jesús, pero tenían miedo al ser expulsados de los círculos sociales? ¿Será que él tenía miedo de perder su estatus? ¿Será que no quiso arriesgarse? Él decía, su nombre es recompensa de Dios, pero Dios te va a recompensar a la medida que haces las cosas bien. Cuyo nombre es recompensa de Dios, sabía que se estaba quedando sin recompensa. A ver, mataron a Cristo. ¿Por qué se frenarían en matar a Pedro? ¿Quién era Pedro a la par de Cristo? A Cristo lo seguían miles y miles de personas. Alimentó 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense que puede haber habido más de 20 o 30.000 personas. Mataste a alguien que lo seguían 30.000 personas o 20.000. No vas a matar a alguien que lo siguen 500 o 400. ¿Qué es lo que llevó a José de Arimatea, a este varón Gamaliel, cuyo nombre significa Dios es mi recompensa? Es decir, Dios, mi recompensa está en el cielo. Él me dará lo que yo hago. Si hago bien, me recompensará bien. Y yo quiero que mi recompensa sea Dios. Por lo cual, camino bien para que mi recompensa sea Dios. ¿Qué es lo que llevó a este Gamaliel a cambiar de posición? No se lo vio con esta vehemencia a Gamaliel defender a Jesús. No lo defendió. ¿Será que en algún momento se dio cuenta que no iba a ser recompensado por Dios? Aquel que dijo, su madre le dijo, Dios será mi recompensa, mi hijo va a llevar ese nombre. Dios es mi recompensa. Dios me recompensó con este hijo, porque lo pedí. Y ahora mi hijo va a saber que todo lo que él haga, Dios lo va a recompensar en el cielo. No estuvo muy lejos la madre del nombre. Terminó siendo un hombre muy importante, un doctor de la ley. Pero no solamente hace falta ser conocedor de la Biblia. Hay que estar dispuestos a dar la cara por Dios. Los profetas sabían de Dios, pero se arriesgaban cada vez que abrían su boca. Juan el Bautista murió por esto. Aquí teníamos un hombre que conocía las Escrituras, pero que cuando vio lo de Cristo no tuvo la valentía. Dios es mi recompensa, dijo él. Pero en un momento, supongo yo por el contexto, sos un doctor de la ley. Estás en una situación de que todos se conocen. Eran ciudades pequeñas en aquella época, pueblos pequeños. Aún Jerusalén no era una ciudad tan numerosa, se conocían prácticamente todos. Al punto que Jesús, cuando vino a Jerusalén, dice que los padres pensaban que andaba entre los parientes, adelante o atrás, en alguna caravana, y se confiaron. Se conocían todos. ¿Acaso Gamaliel no sabía la historia de José de Arimatea, un principal del concilio, un hombre muy adinerado, muy respetado, que ahora era discípulo del Señor? ¿Acaso nunca se enteró que Nicodemo fue de noche y le dijo, Señor, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pasó desapercibido para Gamaliel que el principal de la sinagoga, Jairo, cuya hija murió, fue a rogarle a Cristo y el Señor sana y resucita a su hija. Claro que no, él lo sabía bien. Pero sin embargo, no solamente hace falta saber qué es lo bueno y lo malo, sino actuar a favor de lo bueno. Hoy hay mucha gente que sabe qué es lo bueno y lo malo, pero no actúan a favor de lo bueno. Prefieren quedarse en el medio esperando. Quizás Gamaliel escogió quedarse esperando porque de esa manera sacaba un beneficio, no perdía la reputación. Pero empezó a perder la recompensa de Dios. Algo en su corazón le dijo, ¿sabes qué? Tu nombre significa Dios es mi recompensa, pero en el cielo te estás quedando sin recompensa, porque vino el reino de Dios a la tierra y esta gente que fariseos, así como Nicodemo, principal entre los judíos, fue a Jesús y vos ni siquiera opinaste, pudiste haber levantado la voz defendiendo, pero te quedaste callado.
algo lo llevó a este Gamaliel a darse cuenta que siendo que su nombre es Dios es mi recompensa o recompensa de Dios, él se estaba quedando sin recompensa. Entonces, ¿por qué dijo lo que dijo? Porque Gamaliel, fíjate lo que dice el texto anterior, ellos oyendo esto se enfurecían y querían, dice, matarlos. Ya él había visto la muerte de otros. Incluso habían matado a Esteban. Entonces, dice la Escritura, que ese era el contexto. Lo que les esperaba a Pedro y a los discípulos era la muerte. Entonces Gamaliel se dio cuenta que él conocía algo que los demás no conocían. Él era un doctor de la ley, no era un aprendiz, no era un maestro, era un experto de las Escrituras. Como todo experto, sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Sabía que los fariseos eran hipócritas. Sabía que ellos hacían cosas malas y que se estaba quedando sin recompensa porque el Señor los acusó. Les dijo, ustedes son hipócritas. Ustedes hacen las obras de vuestro padre el diablo. Ustedes son sepulcros blanqueados. Son una generación de víbora. ¿Cómo van a escapar de la ira venidera? Gamaliel escuchaba. Porque dice que constantemente habían, donde Cristo andaba, fariseos, saduceos y escribas de la ley. Siempre andaban 3 o 4 de un grupo, 3 o 4 de otro, 3 o 4 de otro. Y luego todo lo que escuchaban lo llevaban al templo. Lo hablaban con los fariseos, con los doctores de la ley, con los escribas, con los principales de las sinagogas. Todo se hablaba. Porque ellos sabían que el pueblo estaba ahora yéndose a esos lugares. El templo estaba en un lado y el pueblo se iba a otro lado a buscar y a escuchar palabras de Jesús, palabra de Dios. En el templo ya no había palabra de Dios. Gamaliel se estaba dando cuenta que lo que Cristo dijo era verdad. Pero quería esperar. El tema que esperar y no actuar lo hizo que él se quede sin recompensa. Él sabía que la recompensa de Dios, o Dios es mi recompensa. Él sabía que se estaba quedando sin recompensa en el cielo por sus obras. Dice la Escritura que incluso a pesar de que después de la muerte de Cristo, Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, dice que cayeron muertos. Sus obras le quitaron la vida. Somos salvos por la gracia, pero las obras confirman la gracia y sostienen la gracia. Imagínense cuánto más aquellos que todavía se encontraban bajo la ley, que ni siquiera habían aceptado la gracia. Para ellos, las obras marcaban su salvación. Gamaliel, el Dios es mi recompensa, se dio cuenta que se estaba quedando en el cielo sin recompensa. Entonces dijo, aquí ya este es el colmo, no voy a permitir que maten a más. No quiero ser culpable de esto. Y lo que busca Gamaliel es una excusa para salvarlo. No es que Gamaliel está revelando una verdad bíblica. Porque Gamaliel nunca podría haber dicho esto, porque los templos de Baal, vos abrís la Biblia en la ley, en el Pentateuco con Moisés, y ya sabías que el pueblo adoraba a Baal. Habían pasado miles de años o cientos de años, en algunos casos, según el punto de la historia, y todavía se seguía adorando a Baal. Entonces él nunca pudo haber dicho una barbaridad así, que si la obra es de los hombres se va a desvanecer, más si es de Dios permanecerá. Buscó una excusa convincente, porque sabemos que en la fase espiritual estos principios son un principio que suele repetir la gente ignorante y desconocedora de la Biblia. Si es la obra es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, se desvanecerá. Anda a decirle a los Baales que duraron 2000 o 3000 años de historia en sus cultos de adoración, o a las religiones que tienen 5000 años de historia. Entonces son de Dios, porque tienen 5000 años de historia. La historia no determina la veracidad de una ley, o de un Dios, o de una doctrina. ¿Para qué está la Biblia? Simplemente hubiésemos dicho, mire, lo que dure es lo verdadero. Y ya está. Y la religión que más dure es la verdadera. Entonces Gamaliel, Dios es mi recompensa, sabía que se estaba quedando sin recompensa en el cielo, porque el Señor los exhortaba duramente, porque vio la muerte de Cristo, vio cómo otros también habían padecido, y ahora los tenía estos apóstoles, y dijo, no voy a permitir que los maten. Entonces se levantó, dice este doctor de la ley, venerado por el pueblo,
Y ahora sí se arriesgó y dio la cara, arriesgándose a que le digan: ¿y vos también crees en ese Dios o en ese Cristo? Y le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes se levantó Teudas, dice, con 400, y murió él y se dispersaron. Luego se levantó Judas el Galileo en los días del censo, llevó mucho pueblo, murió él y todos se dispersaron. Ahora digo: apartaos de estos hombres, dijo, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Yo digo: ¿y por qué no le vino esta sabiduría antes de que muera Cristo, para defender a Cristo? Es muy fácil. Él trató de mantener su estatus y no arriesgarse, y aquí tuvo que dar la cara. Y tuvo que mostrar un argumento que convenza a los demás. Pero no era un argumento totalmente bíblico. Bien sabían ellos que los dioses que todavía seguían adorando en Israel habían estado durante muchos años, cientos o algún 1500 años, y eran dioses que tenían tiempo de historia. Sin embargo, el tiempo no determinaba la veracidad. Pero esto él encontró que podía convencerlos. Supongo yo, no quiero creer. La otra chance es que realmente él lo haya creído. Yo creo que si era doctor de la ley no era una persona común. Sabía muy bien las escrituras y sabía que Dios no determina la veracidad por tiempo. Lo sé yo, lo sabe cualquier persona que lea un poco la escritura. Él lo tendría que saber también. Él se estaba quedando sin recompensa y era el tiempo de enmendar los errores del pasado. Bueno, ¿cuántos quizás como Gamaliel se están quedando sin recompensa de Dios? Porque no actúan o no actuaron cuando deberían haber actuado. Pero la Escritura dice: Señor, tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar porque han dejado de lado tu palabra. Finalmente dice que los sueltan a los apóstoles y se van gozosos después de azotarlos. Y Gamaliel se siente que ahora ha dejado de caer, que ahora ha dejado de perder, que al menos ahora ya no es un enemigo de Dios, que al menos ahora no va a ser participante de la sangre como fue participante, o bien por acción u omisión, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios es mi recompensa. Se estaba quedando sin la recompensa y dijo: es el tiempo de actuar y es el tiempo de hablar, porque no quiero llegar a la eternidad y no tener recompensa, o bien nunca poder entrar al reino de los cielos. Hasta aquí el nombre de Gamaliel. Dios es mi recompensa. Nos vamos de la estación.